Cuando conocí la ley de atracción hará más de 10 años, me acuerdo que una de las cosas que me quedaron grabadas en la cabeza era como que yo tenía que hacer ciertas cosas, yo tenía como que hacer que ese deseo viniese a mí, como si fuera lanzando una especie de lazo tipo cowboy o algo de eso, y tuviese que ir agarrando y atrayendo hacia mí ese deseo. Realmente no está mal pensar así, porque en su momento la verdad es que yo manifesté muchas cosas, estaba muy emocionada a pesar de que era muy escéptica y probaba todas esas técnicas que se hicieron tan famosas por la película El Secreto y tal. Y investigaba mucho, escuchaba mucho sobre el tema de la ley de atracción, sobre la vibración, etc. Pero es verdad que siempre se me atascaba un poco ese tema de soltar el deseo, de desapegarse, de desearlo mucho, atraerlo, pero luego hacer como que no existía. En fin, había muchos conceptos que en mi cabeza eran como un caos total. Y durante muchos años seguí como en esa línea y después pues pasaron ciertas cosas en mi vida que me alejaron totalmente del camino espiritual. Fueron unos años bastante oscuros en mi vida y bueno, digamos que hice como una especie de vacío total con respecto a manifestaciones, con respecto a espiritualidad, etc. Sin embargo, como el universo quería otra cosa de mí, digamos que me casi obligó a volver a introducirme, a imbuirme en todo esto de la metafísica y de la espiritualidad. Y como siempre he sido una persona hiper curiosa que le gusta aprender de todo y más, pues mi reconexión con el mundo espiritual vino de la mano de muchísimos libros y muchísimo estudio. Recuerdo que me pasaba durante horas leyendo y leyendo, tomando apuntes, estudiando, cogiendo cualquier idea que llegaba a mí y tirando del hilo para saber de dónde procedía, de dónde venía, por qué sucedía esto y sobre todo con un punto de vista bastante científico, porque a pesar de que mi campo de estudio no son las ciencias, sí que siempre he tenido un punto de vista muy analítico sobre las cosas. Por ello, en ese trayecto de estudio llegué a todo esto de las leyes universales y desde muchísimos puntos de vista cómo se explicaban. En aquel tiempo también llegó a mi mano eso de la ley de Asunción y del Neville Goddard. Me acuerdo que al principio decía, bueno, sí, esto lo puedo probar, quizá funciona. Inciso aquí, no te estoy contando todo esto para aburrirte, tengo un punto al que llegar, pero te tengo que contar todo este trayecto para que entiendas hacia dónde voy. La cuestión es que estaba muy enfocada en el estudio profundo de las leyes universales. Para mí, el estudio de estas leyes me abrieron totalmente la mente y me hicieron comprender muchísimas cosas que cuando yo estudiaba la ley de atracción pues como que no las entendía del todo. A lo largo de los años y a través también de todas las experiencias que viví, fui indagando y digging to digging, ya todo el tiempo excavando hasta llegar a un conocimiento más profundo. Volviendo al tema de Neville Goddard y de la ley de Asunción, me acuerdo que hubo un principio que me chocó muchísimo y fue el de que mi deseo ya existía. No comprendía esto de que ya existía. Leía cosas como que todo el universo estaba completo, que toda la humanidad ya se había creado, pero en todas sus eras, en todas sus etapas, como que el futuro ya estaba totalmente diseñado. Y eso, en ese momento me chocaba mucho porque no entendía hasta qué punto yo tenía libre albedrío, porque si todo estaba diseñado, si todo estaba ya creado, entonces ¿hasta qué punto yo era libre de decidir mi deseo? Eso como que me resultaba contrario a la idea de que yo podía manifestar y crear mi destino independientemente de lo que me dijera un tarot, de lo que me dijera una carta astral o de lo que me dijera cualquier tipo de religión. Yo era supuestamente la creadora de mi realidad. Sin embargo, como esta curiosidad me mataba y necesitaba encontrar el sentido a esto, lo fui enlazando con todo el campo de la física cuántica, algo que realmente me apasiona y me encanta, porque es una forma de explicar a nivel matemático, a nivel científico, todo aquello que hace milenios ya los metafísicos hablaban en la India. Y me parece increíble, no porque tenga más peso que lo que diga un erudito o un gurú, sino porque hace que estas enseñanzas lleguen a todo el mundo y a, sobre todo, todos los escépticos. Cosa que, hago otra vez inciso, me raya muchísimo que en muchos vídeos me encuentra tanto escéptico y
tanta persona que critica un poco esto, porque es como si por una parte quisieran creerlo, pero por otra parte todavía no tuvieran esa, no sé, esa conexión con esta sabiduría. Pero siempre pienso que es tiempo al tiempo y que ya llegarán a comprender esto y a integrarlo. Pero bueno, cierro inciso. Al enlazarlo con la física cuántica y con todo este mundo de los multiversos, de los universos paralelos, de las diferentes dimensiones en las que estamos viviendo, pues todo cobró sentido de repente, todo fue como ajá, ese ajá de decir exactamente esto era lo que estaba explicando Neville Goddard, esto era lo de que el deseo existe. Y este vídeo rollo que te acabo de comentar no es más que para ir a la profundidad del tema, que es que sí, que es cierto, que tu deseo ya existe. Y la parte más importante, que no tienes que esforzarte, no tienes que lanzar la cuerda e intentar atraerlo esforzándote o haciendo tal o haciendo estos pasos para llegar a él. No tienes que matarte, hacer nada, no tienes que sufrir, no tienes que acabar agotado por ese camino o en ese camino hacia tu deseo, porque en realidad ese deseo ya se ha cumplido, ese deseo ya existe. Una vez hice un short en el que explicaba que nosotros somos como una especie de televisor recibiendo ondas, recibiendo información, recibiendo al fin y al cabo la realidad que experimentamos. Cuando Neville Goddard nos explica que todo existe, que toda la realidad ya está configurada, es como si en este televisor que somos existieran infinitos canales, pero nosotros estamos con la atención, con nuestras creencias, con nuestra fe, estamos siempre reproduciendo el mismo canal, estamos dándole siempre a ese canal, con lo cual siempre estamos viviendo una y otra vez esa realidad, esa experiencia vida. Pero en este punto sabemos que hay infinitos canales, con lo cual las ideas más estúpidas, absurdas que se te puedan pasar por la cabeza están sucediendo en esos otros canales que tú ni siquiera te has dado cuenta que existen. Esta paradoja la explica también la física cuántica diciendo que cada vez que, por ejemplo, nosotros tomamos una decisión, estamos como echando para atrás o anulando un universo en el que pasa esta opción y experimentamos físicamente la otra opción que hemos elegido. Los físicos, los científicos, dicen que esto sucede porque sería imposible que la realidad se materializase en todas sus vertientes infinitas porque no hay suficiente energía. Tenemos que entender que la energía que nosotros producimos y que usamos para crear esta realidad física es muchísima. Y si tuviese que utilizarse toda la energía para crear todas las realidades infinitas, según los científicos, esto no sería posible. La realidad, como es infinita, ya ha ocurrido. Y esto también enlaza con esa idea de que el tiempo es solamente una forma experiencial, una forma de organización, como he explicado otras veces, y también sucede porque existe el espacio. Si no hubiera espacio, no habría tiempo. Entonces, entendiendo esto a nivel físico y entendiendo esto a nivel metafísico, vamos a ir un paso más allá. Todo lo que creamos existe previamente en un nivel que no tiene espacio, con lo cual no tiene tiempo. Esto es lo que nos explica Neville cuando habla de que hay un plano espiritual que previamente configura todo. También nos lo dice Connie cuando dice que todo surge de un estado perfecto, que es el estado espiritual. En el estado espiritual no existe el tiempo, porque no existe el espacio. Imagínatelo como si fuera un espacio bidimensional, como si tú dibujaras algo en un folio. En un folio no hay espacio, no hay nada, está todo en el mismo plano. Bueno, no te voy a liar mucho más con esto. Todo este vídeo, ¿a qué viene y por qué? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué te cuento todo este tostón? Para que empieces a cambiar esa creencia que todavía, porque entiendo que es complicado como integrarlo, esa creencia que todavía te dice que te tienes que esforzar, que tienes que sufrir, que tienes como que hacer algo para conseguir aquello que tú quieres. Es que tienes que, no sé, cambiar el mundo o luchar mucho para conseguir esa casa que tú quieres, para conseguir ese empleo, para conseguir a esa persona. Uno tiene que conectar con ese deseo que ya existe. Es como si tú cambiases ese canal, como si te metieras en ese personaje que está dentro de ti, experimentando eso, porque eres tú
quien lo ha experimentado, no es otro. No es decir, es que yo quiero la relación de Menganito con Pepita porque es maravillosa y entonces yo quiero buscar algo así. No, es que tú no tienes que ser ni Menganita ni Pepito, tú eres tú y sabes, porque ya existe esa posibilidad, que estás experimentando tu deseo. Neville, hablando sobre el deseo, me acuerdo que tenía una especie de conferencia en la que decía exactamente esto. Él comentaba algo así como que los deseos ya existen y están listos, están esperándote para que los encarnes en esta experiencia física. Él remarcaba el hecho de que no se te pide hacer nada, no se te pide configurar, no se te pide diseñar, no se te pide esforzarte. Lo que sí se te pide es que liberes tu mente de cualquier duda, sobre todo en cuanto a la forma de cómo se va a producir, cuándo va a llegar, de qué manera, liberarnos de toda duda en cuál va a ser el proceso, en cómo va a llegar a nosotros. Y debemos como aceptar que esto es algo que nos dan. Es como si fuera un regalo de un amigo, de un familiar, que de repente un día tú no te lo esperas y te dice, ¡hala, toma, te regalo unas flores! ¡Hala, toma, te compré esto! ¡Hala, toma, pues hola y tu casa! Es aceptar ese regalo divino, es aceptar que eso ya existe para nosotros. Otro punto muy importante que hablaba Neville es que nosotros, digamos que nos expandimos a través del deseo. Y algo muy interesante que decía es que hacemos que esta representación que somos de Dios sea incluso más grande porque es a través de la experiencia de lo bueno y de lo malo que nosotros podemos engrandecernos y podemos engrandecer a la humanidad y al universo. Es como si a través de nuestro deseo fuéramos cada vez más y mejores. Y es nuestra naturaleza el sentirnos felices, grandes, dichosos, en la gracia divina. Así que cada vez que te entren dudas, debes de ponerte en esa posición del que recibe un regalo, del que simplemente se sorprende porque la vida le está regalando cosas porque sí, porque ya existen y no tenemos que esforzarnos en nada. Recuerda, tu único trabajo es aceptar que eso ya existe, que es para ti, que es tuyo y conectar con el sentimiento de estar ya viviéndolo. Cambiar de canal en ese televisor que estás experimentando. Simplemente cambiar tu atención hacia aquello que no te gusta para así conectar con esa experiencia que tu cuerpo físico está deseando. Porque es como si hasta tus células te dijeran que eso ya ha sucedido, que está ahí, que es para ti, que existe y que eres tú quien tiene que ser el protagonista de esa historia. Espero que este vídeo te haya resonado o al menos que te haya hecho despertar un poquito más y si te ha gustado recuerda darme tu like, si no te has suscrito dale al botoncito y activa las notificaciones y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!